Evangelio según Lucas capítulo 23. Vamos a estar viendo la antesala de la crucifixión, la preparación del Cordero Pascual en la persona de Jesús. Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, pues llevaron a Jesús ante Pilato, que era el gobernador en la provincia de Judea, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, cosa que era mentiras, diciendo que él mismo era el Cristo o un rey. Entonces Pilatos pues le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde: tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: yo no hallo ningún delito en este hombre. Ahora ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ahora, al escuchar Pilato que era Galileo, esa era la región de Herodes, en la cual tenía una enemistad por cuestiones políticas, lo mandó a esa jurisdicción, lo remitió, y Herodes estaba en ese tiempo en Jerusalén, en ese momento. Al verle, Herodes se alegra de ver a Jesús, ya que él había escuchado sobre muchos milagros y quería que él hiciera alguna señal o alguna maravilla. Y le comenzó a hacer muchas preguntas, pero él nada le respondió. Me imagino que eso disgustó a Herodes, porque dice que estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció. Debe ser porque no le contestó ninguna pregunta, porque fue totalmente hermético hacia él, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque estaban enemistados entre sí. Hasta en eso sirvió. Hasta en eso actúa la infinita gracia de Dios, que aún en los desconocidos de Dios, aún en los incircuncisos, une. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, yo no he hallado en este hombre delito. Me imagino que Pilato indagó si era un revolucionario, si tenía gente armada, y más bien lo que había visto en él era un hombre, simplemente un hombre pacífico. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Por tanto le soltaré después de castigarle. Ahora, ellos mismos habían establecido una norma de soltar, para congraciarse con el pueblo, de soltar a un reo en cada fiesta. Había uno que se llamaba Barrabás. Este estaba en la cárcel por sedición y por homicidio. Les habló una vez Pilato queriendo saltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificarle, crucificarle. Recordemos que la muerte de Jesús fue por crucifixión. Los testigos de Jehová hacen siempre referencia a que Jesús fue maniatado en un poste
amarrado en un poste, no en manera de cruz, sino que fue amarrado de una manera vertical, totalmente. Los antiguos judíos, basados en la ley mosaica, no crucificaban, colgaban a las personas de esa manera, sobre todo a la gente perversa y mala. Pero la crucifixión era una pena de muerte y una figura romana. Los romanos crucificaban y no solamente no amarraban, sino que crucificaban al reo con clavos. Y dice aquí la Biblia que estoy aquí en el versículo 20. Les habló otra vez Pilato queriéndole soltar, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él, y le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición, por homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Deben de comprender uno de los papeles importantes que Jesús hizo. Se llama el papel de la sustitución. En lugar de. Ese en lugar de lo hemos representado en el cordero que se trabó cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. Cuando Abraham dijo: Jehová proveerá un cordero, ya estaba preparado el holocausto, y Isaac tenía que morir, y Isaac es la representación simbólica de la humanidad que va a ser redimida por Cristo. Y ese cordero se trabó precisamente en el momento del sacrificio, donde Abraham quita a su hijo Isaac y coloca al cordero en lugar de. Aquí pasó igual. Aquí la cruz ya estaba lista. La sentencia ya había sido asignada. Quien tenía que morir era Barrabás. Él había cometido pecado, delito. Jesús no, pero ocupa la posición de Barrabás. En Barrabás estábamos los que vamos a ser redimidos por él. En Barrabás yo me represento. Usted que me está escuchando se representa en él. Usted y yo fuimos quitados de esa cruz en lugar de, y colocaron al sustituto que fue Jesús. Él padeció por nosotros. Él murió por nosotros. Ese es el papel sustitutivo. Y aquí se ve claramente en Barrabás. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Llevándole tomaron a cierto hombre llamado Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Ahora, aquí también hay otra representación simbólica espiritual, porque yo también me veo representado en este personaje llamado Simón de Cirene. En otras palabras, Jesús no llevó la cruz solo. Yo llevo la cruz también en él. Recordemos que Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y tome cada uno su propia cruz.
Y no es una cruz física. Nosotros no nos vamos a crucificar literalmente. Nosotros vamos a crucificar la carne, vamos a crucificar diariamente el temperamento fuerte, las malas palabras, los malos pensamientos. La vida de transformación es una vida de abnegación, producto de crucifixión. Y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban hacia él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron, haciendo referencia de la manera como van a entrar a Jerusalén en el año 70 por el general Tito, y las mujeres huían para no ser sacrificadas, no ser muertas, asesinadas. Es por esa razón que hace referencia a esto, porque las mujeres las mataban con sus hijos. Verso 29 dice: porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y los collados cubridnos. Aquí ya Lucas amplía una cosmovisión del tiempo del fin, que tiene que ver con Jerusalén, que tiene que ver con el anticristo. Y precisamente por allá en Apocalipsis 6, verso 6-16, hace referencia a esto. Eso lo estaremos ampliando más a fondo cuando lleguemos a este libro. Verso 31 dice: porque si el árbol verde hace estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Es un texto un poco difícil de interpretar. El árbol verde es el árbol fructífero de Jesucristo. Si eso lo hacen con Él, ¿cuánto más lo harán con las ramas secas o con los árboles secos que está representado en la humanidad, en nosotros? Es decir, que si hubo persecución hacia Jesús, que si hubo maltrato a Él, que es el árbol verde, ¿cuánto más nosotros, los que le vamos a seguir, que fuimos comparados con árboles secos y que fue Él quien nos dio esa vida, pues también vamos a ser vituperados, vamos a ser perseguidos? Llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, cumpliéndose lo que dice el Salmo 22:18. Cuando veo esta figura de Jesús en la mitad, un malhechor a la izquierda y el otro a la derecha, nótese estos puntos, o anote estos puntos que son bastante especiales y significativos. Primeramente, yo veo ahí el merorat, el que representa el candelabro. El candelabro está compuesto por 7 brazos, pero hay un brazo central y los otros 6 brazos salen de ese brazo central. Ahora, estos brazos nunca fueron atornillados, fueron elaborados. Cuando el orfebre estaba elaborando el merorat, sacó estos brazos de ese brazo central. Y esos 3 brazos de un lado y los otros 3 representan la humanidad. Recordemos que 3 más 3, 6, el número del hombre. Pero Jesús, que es el brazo central, es el número 7, que significa perfección. Jesús es esa perfección. Él es el sostén. De Él se basa la gracia de Dios. Él es el centro de nuestra vida. Y algo curioso es que a Jesús no se le partieron los huesos, porque en Él no hay división.
mientras que a los dos otros hombres se les partieron los huesos, haciendo referencia a que en nuestra naturaleza hay disensiones, divisiones, hasta divorcios en los matrimonios. Y podríamos extraer una enseñanza matrimonial. Un malhechor representa al hombre y el otro malhechor representa a la mujer. La esencia de ellos dos es la división, porque es la naturaleza interna pecaminosa, pero cuando Jesús se coloca como el centro de un hogar, en él no hay división. Él es el sostén de los dos. Podemos extraer muchas enseñanzas de esta figura tan especial. Dice acá, y Jesús decía, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándole a suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Me llama mucho la atención esto, porque aquí también está las letras griegas, latinas, representando naciones, representando el pueblo gentil unido con los hebreos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que nos merecemos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ese velo que representaba separación. En ese instante, en ese momento, se estaba rompiendo, dando inicio a que a través de Jesús, esa falta de comunión con Dios Padre que no se podía tener, Él había roto ese velo para nosotros poder entrar confiadamente al trono de gracia y hallar gracia y oportuno socorro. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, era una persona importantísima, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios. Ahora, cuando dice esperaba el reino de Dios, era la manifestación de la liberación de el pueblo de Israel del yugo romano, que es lo que ellos esperaban. Pero como no fue así, porque fue en el campo espiritual y específicamente sacar del imperioso potestad de las tinieblas que es el diablo. De esos que Jesús nos libró. Y dice que que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una pella, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para conmemorar el día de reposo. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos,
y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Mañana estaremos con el último capítulo de este libro de Lucas, el capítulo 24, que va a ser una enseñanza muy significativa. No se la pierda. Bendiciones.